y agradeciéndole por anticipado que se haga unos minutos para conversar con nosotros, Alfredo Moreno. Él es técnico informático, computador científico, director de sistemas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es impresionante el trabajo que hace en la UNBAP, impresionante. Bueno, profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno, integra la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, y con Alfredo queremos conversar un poco acerca de voy a entrecomillar, anuncio del gobierno nacional con respecto al así llamado gemelo digital social, que promete, incluso en una nota de fondo muy buena que recomiendo del propio Alfredo, que promete modernizar la gestión pública, pero cuando escarbamos un poco, que es lo que vamos a hacer ahora, es un modelo predictivo que, y esto lo digo yo, no lo dice Alfredo, que permitiría manipular y vigilar a los ciudadanos usando sus propios datos, ¿no? Yo he contado Alfredo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Clara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y bueno, aquí peleándola, poniéndole poniéndole literalmente el cuerpo, para estar en contacto con nuestra audiencia, Sí, en sí. una convalecencia larga y dolorosa. Bueno, que pase lo mejor posible. Gracias, Alfredo, muchas gracias. Y te agradezco el tiempo. Este es un tema, bueno, fíjate, para mi sorpresa, porque venía siendo un tema un tanto soslayado en términos generales por los medios masivos, ¿no? Y bueno, y en estos últimos 3 días, podríamos decir, se generalizó y empezó a formar parte de la agenda de contenidos de todos ellos. Si vos pudieras resumir cuál fue el anuncio del gobierno, ¿no? Y vos hacés una definición muy clara con respecto al concepto de gemelo digital. Claro. Sí, voy a resumirlo. Aquellos que quieran profundizar, pueden buscar en Google esferacomunicacional.ar, el gemelo digital social argentino, que ahí van a tener muchos detalles, una nota más de análisis, más en profundidad. Pero hace Sí. 10 días el gobierno, a través de la ministra Petovelo, ministra de Acción Social, no puedo llamarlo de bienestar social porque de bienestar no hay nada, pero está en Acción Social, anunció que el gobierno iba a implementar un proyecto gemelo social, de gemelo social, para poder predecir las conductas de los ciudadanos ante medidas de políticas públicas que tome el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que ella piensa que el Estado argentino, con los datos que tiene bastantes, ahora vamos a hacer un poquito más en profundidad, puede hacer simulaciones sobre esos datos para ver cómo responderían los ciudadanos ante ciertas políticas públicas. Y a esto le llamo un Estado moderno, un Estado que puede predecir el resultado de políticas públicas y que nos pone en los países más desarrollados que han implementado este tipo de modelos y algunos con resultados muy discutibles, caso la India, caso Países Bajos, caso Inglaterra. Pero lo que se trata básicamente es de todos los datos que tiene el Estado argentino, que hoy están fragmentados. ¿Qué significa fragmentado? Los datos de la AFIP están en el entorno de la AFIP. Los datos del ANSES en el entorno del ANSES. Los datos de Sí. salud en salud, los de educación en educación, los de transporte, todos nuestros registros de tarjetas UVE están en el transporte, y los datos bancarios de pagos
con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billeteras virtuales, están en cada uno de esos bancos. Bueno, el proyecto necesitaría organizar un destino común para cada uno de esos orígenes de datos. Es decir, un punto común donde puedan migrar los datos de cada una de las reparticiones. ¿O parece que se cortó? Sí, me parece que se cortó. Yo retomo esto que estaba explicando, ¿no, Alfredo? Este concepto de gemelo digital se asoció originalmente a la industria 4.0, ¿no? Y a los procesos de automatización industrial. Pero este uso, entre comillas, social, ¿no? Esa diferencia está en la naturaleza de los datos, que es lo que estaba explicando Alfredo, ¿no es cierto? Estamos hablando, creo que él no lo mencionó, pero estamos hablando de ARCA, la ex AFIP, ¿no es cierto? De ANSES, del PAMI, por hablar de salud, ¿no es cierto? Bueno, todos los datos que los distintos sistemas, ¿no es cierto?, tienen en movilidad urbana, etcétera, etcétera, que tienen acerca de los ciudadanos y que son, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, son datos personales, que no es que nos estemos desayunando hoy con que nuestros datos, aquí lo hemos dicho infinidad de veces, no es que nos estemos desayunando hoy que usan nuestros datos personales sin nuestra autorización, pero esta iniciativa, ¿no es cierto?, sería lisa y llanamente blanquear y sistematizar, ¿no es cierto?, este uso, y justamente uno de los puntos críticos del modelo que está proponiendo el gobierno mileísta está en el asunto de la protección de los datos personales, el consentimiento ciudadano, los procesos de anonimato, la necesidad de evitar sesgos discriminatorios en la automatización de datos, ¿no? Bueno, y otro aspecto central es que omite el gobierno el hecho de que no va a haber participación ciudadana y que las experiencias internacionales consideradas exitosas como las desarrolladas en Inglaterra han dejado en evidencia que hay un riesgo cierto de persecución y de, entre comillas, represión predictiva. Una cortinita, por favor. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Yo fui avanzando nomás. No sé por dónde estábamos. Sí. La verdad que no sé por dónde estábamos, pero voy a retomar desde el concepto de gemelo digital. Bueno. Que es un concepto que se aplica al sector industrial, sector industrial digital, con plantas totalmente automatizadas, con robots que trabajan en esas plantas, donde la presencia humana prácticamente es mínima. Y encima de que ser mínima es en forma remota, con tableros que le permiten a los ingenieros monitorear la planta y ver cómo avanza la maquinaria y el mantenimiento y la producción. Pero para simular modificaciones en la planta de producción, para ver nuevas herramientas, nuevas maquinarias, se hace una copia virtual de la planta. Esa copia virtual es la que se conoce como gemelo. Claro. ¿No? Gemelo digital. Sí. La aplicación social del gemelo digital tiene una modificación en este concepto, porque es imposible hacer una copia virtual de una sociedad integrada por cantidad de millones de personas. Pero ¿qué es lo que representa a las personas? ¿Qué nos representa a nosotros en el mundo digital? Nuestros datos, los lugares por donde estamos, los lugares que visitamos,
las cosas que decimos, que se dice, los posteos que hacemos, las transacciones que realizamos cuando viajamos en un bus con la tarjeta SUBE o la equivalente en las provincias argentinas, las transacciones de pagar algo con la tarjeta de débito, de pagar con la tarjeta de crédito, las transacciones con las billeteras virtuales, los monederos virtuales, todas las transacciones que se cargan en bases de datos cuando vamos al médico, cuando nos vacunamos, cuando nos inscribimos en lugares de estudio, cuando cruzamos en los lugares de estudio, nosotros, nuestros hijos, lo que sea, dejamos todos estos datos y esos datos están cargados en bases de datos. El proyecto lo que intenta es unificar estas bases de datos del Estado para sobre esta nueva plataforma unificada hacer esta simulación. Pero para hacer esta simulación necesita tener un algoritmo con un lenguaje, un modelo de lenguaje largo de inteligencia artificial, los conocidos como LLM, que en el mundo hay 8, cuyas empresas los dueños son Google, Anthropic, OpenAI, etcétera, 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 Microsoft, 8 empresas, y esa inteligencia artificial interactúa con la persona que hace la simulación y ve los resultados. Sí. Eso es lo que es un ejemplo digital social. Ahora, en el caso de nuestro país para poder hacer esta migración de datos de cada una de las áreas donde se encuentra, necesita tener un lugar donde destinar esto, necesita tener una plataforma física. Claro. ¿Dónde van a estar esos datos? ¿En qué nube van a estar? ¿En la nube pública argentina, que es de la empresa ARSAT? ¿O van a estar en la nube de Amazon? Claro. ¿O van a estar en la nube de Google? ¿Y cuál va a ser la plataforma con la cual se va a hacer la simulación? ¿Cómo se van a contratar estos servicios? ¿Va a haber licitación? ¿Cómo es el pliego de la licitación? ¿O va a ser adjudicación directa? Y de ese caso, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación para poder hacerlo? Porque vuelvo a repetir, la visita de Peter Thiel en Argentina abre muchas sospechas de que todo esto que empieza a pasar luego de su visita empieza a crear un camino destinado a implementar la plataforma de Palantir. Claro. Que, como comenté al principio, es utilizada para el seguimiento de las personas. Claro. Y si con una excusa de gemelo digital, porque no hace falta ensayar, las políticas públicas que implementa el gobierno en términos sociales, la vemos día a día en la calle, con más gente durmiendo en la calle, con más gente desocupada. ¿Qué van a ensayar? Digamos. Yo pienso que es un humo, que como se dice, tiraron una bola de humo, porque no han vuelto a hablar del caso, y mientras tanto el río Paraná se sigue extranjerizando. Ahora mismo llegaron a un acuerdo con el RI para que las personas que inviertan ahí en 4 años puedan dejar toda la plata de dólares afuera y no traer nada. En fin, una serie de extranjerización que estamos sufriendo en la Argentina, que esto viene a querer esconderlo. Ahora, esto no significa que nosotros no tengamos, que me parece muy buena la inquietud de ustedes de tocar el tema, pero la Argentina no está en condiciones tecnológicas de poder afrontar este proyecto con una tecnología cuyo control esté en manos del Estado. No va a estar en manos del Estado. No, por supuesto que no. Va a estar en manos de la empresa que provea la solución. Y de vuelta, lo único que tenemos nosotros son los datos, así como otras veces tuvimos como materia prima los cereales y como tenemos como materia prima la soja, ahora también tenemos como materia prima los datos. Sigue siendo una economía una economía de producción primaria y dejando toda el desarrollo de las ganancias para las empresas. Ahora esto es muy preocupante porque esto atenta directamente contra la democracia en Argentina. Los ciudadanos, si este proyecto se implementa entre gallos y medianoche como lo están intentando hacer,
es un problema para la ciudadanía porque va a debilitar al sistema democrático, porque el gobierno va a utilizar este seguimiento de personas para determinar, para poder observar dónde están los focos de personas que se resisten al brutal ajuste que están haciendo en términos económicos, sociales, en las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un laboratorio de ensayo en la Argentina. Eso es lo que hay que Exacto, entender, exacto, ligado a la geopolítica, ¿no? exacto. Sobre Eso, esto, fíjense, sí, fíjate que eh, el diputado Paulón hace una semana hizo una presentación pidiendo explicaciones, no han respondido nada. El no, por diputado supuesto. Rossi Mm. acaba de presentar un habeas corpus colectivo en judicial para que frenar el proyecto. Es un habeas corpus. Para nosotros el término de habeas corpus nos remite a los peores momentos de la Argentina, porque se ponían habeas corpus cuando desaparecían, secuestraban a una persona y no sabíamos dónde estaba y íbamos y poníamos un habeas corpus para que el Estado dé explicación. Bueno, ahora Rossi Sí, acaba de presentar un habeas corpus colectivo para que el Estado informe el proyecto gemelo social sí. argentino, porque los Ahora, sospechas que Alfredo, no lo van a hacer, porque te imaginas que si no cumplen, ¿no es cierto?, con leyes como el financiamiento universitario votado 5 veces en el Congreso, les importa un pepino, 3 velines, todo el marco institucional argentino, porque precisamente forma parte, ¿no es cierto?, del ADN ideológico de la ultraderecha como es esta. Pero quería ir un poquito más, justamente retomar uno de los tantos valiosos conceptos que estabas desarrollando. Y entonces me pregunto, ¿no? Vos en algún momento hablaste de una suerte de laboratorio. Efectivamente, creo, humildemente, vos me dirás qué pensás vos, que sos el especialista, creo que efectivamente Argentina, por su ubicación geopolítica, por los recursos de bienes comunes, recursos naturales, como dicen muchos, de los cuales dispone, y obviamente, ¿no es cierto?, por la sumisión y el vasallaje irrestricto, ¿no es cierto?, de Milei con respecto a Trump y a Netanyahu, es el terreno ideal para establecer un laboratorio. Y no olvidemos que Peter Thiel y Palantir, su empresa, ¿no es cierto?, según lo que he podido leer, se ha iniciado, ¿no es cierto?, hace un par de años, justamente con un apoyo hasta de fondeo económico de parte de la CIA, y trabaja en forma estrecha en el negocio de la guerra. Ahora, me pregunto, los varones tecnofeudales, digamos, necesitan apropiarse de recursos naturales como agua, energía eléctrica, grandes extensiones, latifundios, ¿no es cierto?, grandes extensiones de tierra, para poder sostener los data centers y sus plantas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que no es ningún misterio que Peter Thiel vino a nuestro país para hacer esos negocios de base, digamos, ¿no? Y mucho más en la competencia con China. totalmente, es así, y el concepto de laboratorio es ensayar en Argentina el control social, que es el riesgo cierto que hay, ¿no? Crear el gran hermano argentino Claro, para geolocalización, es decir, con un montón de herramientas que nosotros mismos la usamos cuando queremos llegar a un lugar y no sabemos cómo llegar. Hoy en día claro, el celular, ¿no? Bien, sí, esto es en escala. sí, Entonces, el riesgo para la sociedad es poder, que ellos van a contar con una plataforma para poder hacer una persecución y represión predictiva claro, para aquellas personas que quieran, como se está viendo, cada vez hay más rechazo a las políticas del gobierno porque son políticas miserables como lo estamos viviendo. Pero aparte, Argentina tiene un recurso natural, aparte de lo que vos decís, del agua y de la energía, que sirve para la instalación de los data centers, porque sobre todo en la Patagonia, lugar sí, frío, sí, la refrigeración
porque los data centers que tienen grandes servidores de procesamiento de datos con algoritmos de inteligencia artificial son unos procesadores gráficos, ¿sí? GCPU, se conocen como Graphics CPU. Sí. Las computadoras que usamos nosotros son CPUs, los microchips. Sí. Estos son GCPU. Ajá. Y sobre la producción de este tipo de semiconductores para hacer chip de GCPU está la pulseada geopolítica entre Estados Unidos y China. Claro. Sí, Estados Unidos tiene un gran aliado porque tiene una fábrica que es NVIDIA que está produciendo estos chips. Y NVIDIA necesita instalar grandes data centers para que las empresas, porque es una distribución de tareas, NVIDIA se dedica al hardware de alta capacidad, ¿no? Sí. Con GCPU. Palantir se dedica al software de tratamiento de datos. Sí. Amazon, AWS, Amazon Web Services, se dedica a software para todo esto ponerlo en una nube. Claro. Entonces son como distintas ventanillas de claro. un servicio que uno compra del primero al último. Claro. Cuando compra simplemente como va a comprar el Estado argentino. No analiza qué partes podemos hacer en Argentina y qué partes no podemos, y bueno, la incorporamos con una planificación controlada por el Estado argentino. No, acá van a entregar todo. Pero aparte del enfriamiento del agua, tenemos el litio en el norte argentino. Claro. Y esta plataforma, el litio, que es el elemento central para todo lo que es automático, para los autos automáticos, para los celulares, para las computadoras. ¿Por qué? Porque con el litio se producen las famosas baterías. Entonces, sí. Es un lugar, pero entrar en Argentina es poner el pie en un tercio de la segunda reserva mundial de litio, que está en el sí. triángulo norte argentino, norte de Chile, sur de Bolivia. ¿Sí? La segunda sí. reserva mundial de litio, la primera la tiene China, y Estados Unidos sabe que necesita poner el pie en alguno de estos países. El conflicto que estalló en Bolivia hace un mes también está asociado a esto. Entonces, están minando la zona y tener una plataforma de seguimiento de personas en Argentina le va a poder permitir ver el movimiento entre fronteras que hacen las personas, porque Argentina es un país que limita con Chile, con Bolivia, con Uruguay, con Brasil. Es sí. muy estratégica la Argentina. Por eso claro. es que ellos tienen este sentido. Ahora bien, vamos a ver, porque acá hay una cuestión de tiempo también, ¿no? La ciudadanía también, yo tengo de esto obviamente tengo que hablarlo, yo no soy una persona, yo hablo con una camiseta puesta, digamos, no estudio, soy un científico que tiene una posición en la ciencia y la tecnología. Sí. El año que viene nosotros vamos a votar en Argentina y seguramente Trump va a volver a tener alguna sentencia de amenaza para nosotros los argentinos de que nos vamos a ir al pozo, que si pierde Milei o quien sea el candidato, Argentina va a estallar económicamente. Argentina sí. ya está estallando económicamente. Sí. Para la población. Sí, perdón, Alfredo, habrá que ver de todas maneras en noviembre cómo le va a Trump. Trump es un tipo hoy hackeado, desesperado, porque claramente ha perdido en Irán, le cuesta cada día más sostener una posición preponderante, ¿no es cierto?, a través de la OTAN en Europa, y por eso el injerencismo despiadado, ¿no es cierto?, brutal, que está ejerciendo en América Latina, pero en noviembre tiene que enfrentar comicios intermedios, ¿no es cierto?, claro. Así que habrá que ver cómo le va, ojalá le vaya muy mal, ojalá le vaya muy mal. También nosotros tenemos que tener claro que estos tecnócratas, Peter Thiel es una persona que se basa sobre el libro que ellos han publicado, ¿no?, desde Palantir, que es la República claro. Tecnológica.
Sí, sí, Por algo el Papa sacó una encíclica hace ¿cuántos? 4 o 5 días, sí, donde da una alerta sobre la inteligencia artificial, la concentración que hay en los lenguajes, de los modelos de largo lenguaje, de los algoritmos que son 8, y para poder dar esa alerta, él se reunió con uno de los científicos de la empresa Anthropic. sí, Es decir, que el Vaticano salga a hablar de esta temática hace pensar de que el tema es mucho más profundo y más de que grave, lo que nosotros, ¿no? Y que sí, estos personajes, estos tecnofeudales, piensan, ellos creen que son la solución a un modo de vida. Y que la gente que tiene, tiene. Y la que no tiene, bueno, no tiene. Es así. La sí, claro, distribución se dio así, sí, ¿no? claro, claro, Ahora, claro. Mm, es sí, posible que también dentro del entorno del Silicon Valley empiecen a aparecer otros con una visión un poco más humanista, como la de Olaf, que es el científico canadiense que trabaja en Anthropics y que es una de las inteligencias artificiales LLM de mayor visibilidad actualmente, pero esta empresa le dijo que no a Trump en febrero cuando le sí, pidió al Pentágono que abra los controles de su algoritmo para poder usarlo masivamente en forma militar. Ellos sí, dijeron sí, que no, perdieron un sí, contrato de $230 millones sí, y se fueron. sí. Ahora, ¿no? Alfredo, Uno dice, sí, 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 perdón. sí, sí. Tengo que entregar el programa. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero a ver, entre la densidad conceptual que tienen estos temas y voy a insistir, creo que no está suficientemente explicado en términos generales en los medios y la única manera, ¿no? De que vastos sectores sociales, digamos, empiecen a tomar conciencia de a qué nos enfrentamos es la explicación, la información, la difusión. Así que te voy a comprometer en vivo a que retomemos en forma más o menos sistemática esta conversación y nos vamos a ir deteniendo y profundizando, ¿no? En los aspectos centrales para poder explicarlo bien. ¿Te parece? Sí, Clara, por supuesto que sí. Espero que te mejores. Cada vez que ustedes tengan inquietud o quieran profundizar, yo estoy dispuesto. Me parece que estos temas son muy, muy importantes, porque uno piensa, claro, los temas importantes son cuánto está el kilo de arroz, el kilo de papa, el kilo de batata. Mm. Pero acá están pensando en un diseño de la Argentina para los próximos 50 años, Claro, claro, claro que sí, donde claro muchos que de sí. nosotros no vamos a estar, pero sí estarán nuestros hijos o nuestros nietos. En eso Así estamos. es, así Entonces, es, es necesario que sea un tema de agenda social, que se comunique, y es necesario impulsar el debate, porque el tema exactamente. de presentaciones del diputado Paulón y ahora el habeas corpus de Rossi es producto de lo que pasó en esta semana en distintos medios, de muchos colegas tuyos, periodistas, han tomado el tema y lo han publicado, han tratado de explicar la temática y de alertar. Sí. Bueno, si llegó al Pero Congreso, eso es un sí, paso importante. sí. Vamos a Así insistir, que, estimado Alfredo. Me despido porque bueno, ya he robado 10 minutos del un programa abrazo muy siguiente. grande para todos ustedes. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Chaucito. Bueno, hemos estado conversando con Alfredo Moreno.